se dio a conocer, como cada año, el informe de Transparencia Internacional, dedicado a todos los países, en donde a través de una encuesta con especialistas, con la gente, con académicos, incluso con sectores de gobierno, se cuestiona sobre cómo se ve el avance de la corrupción, la lucha contra la corrupción, qué tan transparente es un país, qué tan transparente no es en su información. Por supuesto, hablamos de gobierno. Le doy un dato de antecedente que vale la pena. Hace 2 años, 3 años quizá, se presentó su anterior informe de transparencia y en ese informe México, que estaba en el lugar 28, pasó al 31. Es decir, quiere decir que avanzó. El gobierno de aquellos años consideró esto un triunfo y una demostración de cómo, miren cómo hemos luchado contra la corrupción y cómo hemos avanzado contra la corrupción. Entonces eso, que fue el reconocimiento al mismo tiempo del estudio que hacía Transparencia, también se sumó a esto que le digo de que México había avanzado. Años después se plantea el mismo informe, se hace el mismo método, se lleva a cabo las mismas entrevistas y México pasa del lugar 31 al 26. Es el descenso más significativo y más importante. Cuando hablo del lugar 26, hablo del lugar 26 de abajo hacia arriba. Si quieres, el lugar 130, 140 por ahí, de todo el mundo. Somos un país que descendió. No quiere decir que el 26, y es importante aclararlo, sea que ven el lugar 26 y que hay 26 arriba de nosotros mejores. No, hay 26 arriba, atrás de nosotros, hay 26 más malos. Y arriba de nosotros hay una cantidad, ya sabe, de países que, bueno, es un asunto ahí que es, para que quede claro, vamos de abajo arriba. De abajo arriba México es el 26, de arriba abajo México es el 140 y tantos, 130 y tantos. Entonces, bueno, obviamente pues se convierte en un asunto que hay que atender. ¿Por qué? Pues porque nos coloca con niveles de corrupción muy altos. Eleva los niveles de corrupción, o sea, hay corrupción y somos corruptos. Ese es el asunto que nos duele y que las cosas no han cambiado. Le preguntaron a la presidenta y la presidenta contestó, me parece a mí, con peras y, como no se pueden juntar las peras y las manzanas. Cuando uno dice hay que contar con peras y manzanas hay que ser como muy básico para entender todo, pero no significa que sean lo mismo peras y manzanas, son cosas diferentes. Y aquí es igual, no es lo mismo peras que manzanas, no es lo mismo hablar de corrupción que hablar de la popularidad del presidente López Obrador, del expresidente o presidente, como le dice la presidenta. Entonces a lo que voy es a esto. Le preguntaron a la presidenta y la presidenta dijo, pues, no sé, pero no hubiera terminado con el 80% de popularidad el presidente López Obrador. Es que no son cosas medibles en la misma línea, son cosas diferentes. La popularidad de López Obrador se puede deber a muchas razones, la corrupción se puede deber a muchas otras razones, y además el gobierno no dio buenas cuentas en materia de corrupción. Incluso en los términos de los programas sociales hay muchos temas, hay muchos asuntos, muchos subtemas, si me permite, que están ahí entre nosotros que merecen, pues sin duda alguna revisión, porque hay gente que se aprovecha, ¿no? Más allá de que nadie niega la importancia y en muchos casos la efectividad de los programas sociales. Aquí el asunto está en qué es lo que le pasa al país, y yo le diría, si revisamos lo que ha pasado en los últimos años, pues de alguna otra manera hay una especie de imaginario colectivo que uno dice, bueno, yo tengo programas sociales, pero las cosas en mi caso no, en el país en términos de corrupción y transparencia no han cambiado. Por lo pronto, desaparecieron los institutos de transparencia. Por lo pronto, el tema del aeropuerto de Texcoco sigue más o menos en los mismos términos. ¿Por qué razón? Porque se dijo que estaba lleno de corrupción, se dijo que se iba a hacer hasta un centro en donde estaba originalmente el aeropuerto, se estaba construyendo el aeropuerto, ya pasó el tiempo, no hay nada construido y no hay nadie detenido, y es el monumento a la corrupción, así se dijo. También está la otra parte, ¿no? ¿Qué pasó con Segalmex? ¿Qué pasó con la estafa maestra? ¿Y qué poder decir de todo lo que creció el costo de obras emblemáticas como el Tren Maya, como el AIFA, como Dos Bocas, que sigue sin caminar Dos Bocas, ¿no? Entonces, todo esto crea también entre la gente una idea de que hay una percepción, ¿no?, de corrupción. Pero también habrá que ver qué tanto pasa en la cotidianidad de cada uno de nosotros, qué pasa en la ventanilla, qué pasa en Blue, cuando uno va a hacer un trámite, etcétera. Así que Transparencia Internacional nos mandó un sablazo, ¿no? Somos más corruptos que hace 3 años, hay un nivel de corrupción alto, México es uno de los países más corruptos, estamos por abajo en transparencia y corrupción de Cuba, usted dirá. Eso le digo por todo lo que significa la isla y sabemos bien lo que pasa por allá. Bueno, el informe de transparencia está para leerse y yo diría, si se sabe leer, será motivo
del diseño de estrategias. Si no se sabe leer, acabarán desacreditándolo.